A 12 años de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, Netflix lanzó una serie documental sobre el caso para dar respuesta a algunas de las principales incógnitas que persisten. En el primer capítulo se aborda la entrevista que le realizó en 2007 la policía a Kate, madre de Madeleine. Las autoridades portuguesas realizaron 49 preguntas a Kate, sin embargo, ella apenas respondió una. Según argumentó, temía que buscaran implicarla en el secuestro de su propia hija. La producción ha generado una fuerte polémica, ya que no cuenta con los testimonios de Kate y Gerry McCann, quienes no creen que el documental ayude en la búsqueda. Además de negarse a participar, podrían presentar demandas judiciales. La serie sostiene que la niña británica aún está con vida y se encuentra secuestrada por una red de tráfico de personas, teoría que respalda a la familia. No obstante, el enojo de Kate y Gerry se debe, en gran parte, a la aparición en la miniserie de Gonzalo Amaral, un policía portugués que asegura que Madeleine murió en un accidente y que los padres ocultaron el cuerpo. Por esas acusaciones, ya hay un juicio abierto que lleva adelante la Corte Suprema de Portugal. En el documental, por su parte, también se revela que la policía británica consideraba a Gerry McCann como el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine. Jim Gamble, responsable del Centro de Protección Online y contra la Explotación Infantil, fue quien llevó adelante la investigación contra Gerry. Pero con el correr de la misma, se dio cuenta de que ambos Gerry y Kate eran inocentes. A continuación, las 48 preguntas que Kate se negó a responderle a la policía. 1. El 3 de mayo de 2007, alrededor de las 22 horas, cuando entró en el apartamento, ¿qué vio? ¿Qué hizo? ¿Dónde buscó? ¿Qué tocó? 2. Buscó dentro del armario del dormitorio principal. 3. Se muestran 2 fotografías del armario de su dormitorio. Puede describir su contenido. 4. ¿Por qué se manipuló la cortina junto al sofá, cerca de la ventana? 5. ¿Cuánto tiempo tardó en examinar el apartamento después de detectar la desaparición de Madeleine? 6. ¿Por qué dijo que Madeleine había sido secuestrada? 7. Asumiendo que Madeleine fue secuestrada, ¿por qué dejó a los gemelos solos para ir al bar de tapas y dar la alarma? El supuesto secuestrador podría estar todavía en el apartamento. 8. ¿Por qué no preguntó a los gemelos qué le pasó a su hermana o por qué no les preguntó más tarde? 9. Cuando dio la voz de alarma en el bar de tapas, ¿qué dijo exactamente? 10. ¿Qué pasó después de dar la alarma? 11. ¿Por qué fue a avisar a sus amigos en lugar de gritar desde la terraza? 12. ¿Quién se puso en contacto con las autoridades? 13. ¿Quiénes participaron en las búsquedas? 14. Alguien fuera del grupo se enteró de su desaparición en los siguientes minutos. 15.
Algún vecino le ofreció ayuda. 16. ¿Qué significa la decepcionamos? 17. Jane Tanner le dijo esa noche que había visto a un hombre con un niño. 18. ¿Cómo contactó con las autoridades y qué fuerza policial fue alertada? 19. Durante los registros, con la policía allí, ¿dónde buscó a Maddie? ¿Cómo y de qué manera? 20. ¿Por qué los gemelos no se despertaron durante esa búsqueda o cuando fueron llevados arriba? 21. ¿A quién llamó después del incidente? 22. ¿Llamó a Sky News? 23. Conocía el peligro de llamar a los medios de comunicación porque podría influir en el secuestrador. 24. ¿Llamó a un sacerdote? 25. ¿Por qué medios divulgó los rasgos de Madeleine, por fotografías o por cualquier otro medio? 26. Es cierto que durante las búsquedas se quedó sentada en la cama de Maddie sin moverse. 27. ¿Cuál fue su comportamiento esa noche? 28. ¿Pudo dormir? 29. Antes de viajar a Portugal, ¿hizo algún comentario sobre un presentimiento o un mal presentimiento? 30. ¿Cómo fue el comportamiento de Madeleine? 31. ¿Maddie sufría alguna enfermedad o tomaba algún medicamento? 32. ¿Cómo era la relación de Madeleine con sus hermanos? 33. ¿Cómo era la relación de Madeleine con sus hermanos, amigos y compañeros de escuela? 34. En cuanto a su vida profesional, ¿en cuántos y en qué hospitales ha trabajado? 35. ¿Cuál es su especialidad médica? 36. ¿Alguna vez ha trabajado por turnos en algún servicio de emergencia u otros servicios? 37. ¿Trabajaba todos los días? 38. En un momento determinado dejó de trabajar. ¿Por qué? 39. ¿Les cuesta a los gemelos conciliar el sueño? ¿Están inquietos y eso le causa malestar? 40. Es cierto que a veces se desesperaba por el comportamiento de sus hijos y eso la dejaba muy inquieta. 41. Es cierto que, en Inglaterra, consideró entregar la custodia de Madeleine a un pariente. 42. En Inglaterra, medicaba a sus hijos. ¿Qué tipo de medicamento? 43. En los archivos del caso se le mostraron cintas de pruebas forenses en las que participaron perros. Tras verlas, dijo que no podía explicar más de lo que ya había explicado. 44. Cuando el perro rastreó y evidenció sangre humana detrás del sofá, dijo que no podía explicar más de lo que ya había explicado. 45. Cuando el perro rastreó y evidenció un olor a cadáver que provenía del vehículo que usted contrató un mes después de la desaparición, dijo que no podía explicar más de lo que ya había explicado. 46. Cuando la sangre humana estaba señalada en el maletero del vehículo, dijo que no podía explicar más de lo que ya había explicado. 47.
Cuando hizo frente a los resultados del ADN de Maddie recogidos detrás del sofá y del maletero del vehículo, dijo que no podía explicar más de lo que ya había explicado. 48. ¿Tuvo alguna responsabilidad o intervención en la desaparición de su hija? Más sobre este tema. Madeleine McCann en Netflix. Un polémico documental señala que está viva y secuestrada por traficantes. Madeleine McCann. El testimonio de una familia que pasó junto a un sospechoso que tenía una niña en brazos podría dar un giro al caso.